en la señal de éxitos. A ver, Juan Guaidó hizo un llamado la semana pasada a construir una ruta unitaria a partir de este momento. Mencionó puntualmente nombre y apellido a algunos actores políticos. Algunos le respaldaron de inmediato vía Twitter, generalmente. Ahora, dos de los más visibles lo hicieron a través de cartas públicas. Me refiero primero, cronológicamente hablando, quiero decir, a Enrique Capriles Radonsky y luego a María Corina Machado. Con ella se reunió este fin de semana. La verdad es que esta situación creo que no está siendo bien recibida por la gente, por la mayoría, me atrevería a decir, no gusta, no huele bien. Lo vamos a ver, de hecho, en los mensajes que han compartido esta mañana cuando colocamos estas preguntas a eso de las 6:30 de la mañana. Y bueno, para hablar de este momento político tan particular, como todos, la verdad se ha dicho, hemos invitado nosotros a Pedro Pablo Peñalosa, saben que es periodista de La Fuente Política. Pedro Pablo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Román? Buen día, ¿cómo va todo? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Pedro Pablo, esto que estamos viendo, Guaidó, Capriles, María Corina, entonces haciendo live y colocando en redes sociales sus videos y haciendo públicas cartas, ¿es todo esto para tratarlo en público? Porque uno dice, bueno, está bien la honestidad, está bien la transparencia, pero un mínimo de respeto a la gente también, ¿no? Llegar a acuerdos mínimos antes de salir a la luz pública. No sé cómo lo ves. Bueno, se entiende que se ha venido desarrollando un esfuerzo para alcanzar un acuerdo unitario que no solamente incluye a estos dirigentes, sino también hay que recordar el comunicado de 27 partidos que salieron ya respaldando la posición que ha planteado Juan Guaidó, también los encuentros que ha habido con sectores de la sociedad civil. Te recordaría además, en medio de este debate, que también es un debate público, hay que entenderlo, la carta que en su momento también publicó la presidencia de la conferencia episcopal. Es decir, hay diferentes factores que han ido fijando posición en un debate que, bueno, sí, puede ser complejo, difícil, sobre todo porque, y es un elemento a subrayar, la gente demanda unidad, demanda que al margen o más allá de las diferencias que existen, se haga un esfuerzo por una ruta unitaria, que es un elemento que siempre ha buscado la oposición. Recordar bueno, todo lo que ha existido, plataformas como la Mesa de la Unidad Democrática, todo el esfuerzo que hubo para también participar en elecciones con planchas unitarias, con los mismos candidatos, etcétera. Es decir, siempre ha sido algo que se le exige, que se le demanda a la oposición, pero que en los últimos tiempos ha sido complicado. Y también creo que aquí esto apunta a un tema de fondo, sobre todo tomando en cuenta las cartas públicas, las respuestas que han dado tanto Capriles como María Corina Machado, que es que esto también va a un tema de fondo, es decir, más allá de los nombres, más allá de las individualidades de los dirigentes, hay un tema de la hoja de ruta. Y creo que es interesante que cada quien exponga también su visión, porque cuando tienes visiones o defiendes posiciones tan distintas, diametralmente opuestas, es complicado alcanzar esa unidad. Y te diría que una unidad ya no se puede simplemente pedir o buscar una foto, porque en el pasado se ha tenido una foto donde tú ponías en el mismo cuadro a gente con visiones muy distintas y luego de repente sí coincidías en un tema como el electoral, como te decía, pero cuando ya te tocaba ejecutar una política, bueno, recuerda cómo se tardaban y entonces tomar una decisión tomaba mucho tiempo y cuando se tomaba de repente había quien la cuestionaba y había agendas paralelas y me explico, entonces es un tema que esto haya llegado a este punto, no, esto no es suficiente con una foto, con todo el mundo agarrado de la mano para que al día siguiente cada quien tenga una agenda distinta, una idea distinta y eso impida que se pueda avanzar. Hay que entender que esto es muy complicado, pero que repito, va a ese tema de fondo que es esa hoja de ruta. Entiendo que el esfuerzo que hace Guaidó con estos contactos es buscar que, bueno, la mayoría del país o la mayoría de los sectores que él convoque, bueno, abrace una idea, abrace una ruta. Pero hay que entender que es complicado cuando hay visiones tan distintas en algunos casos. Si alguien estuviera despertando en este momento, Pedro Pablo, de un largo sueño y tuvieras que explicarle qué es lo que propone cada uno, ¿cómo se lo explicarías? La factibilidad, además de cada una de las propuestas, y partiendo de ellas, ¿hay forma, por lo que has visto hasta ahora, de acercar esas posiciones? ¿Qué le dirías? Bueno, fíjate que yo creo que tanto en el caso de María Corina Machado como Capriles han respondido a este llamado ratificando sus posiciones.
En el caso de María Corina Machado, entiendo que ella apuesta por una operación internacional, no recuerdo exactamente ahora el nombre con que la bautiza o que la identifica, pero bueno, es una operación que básicamente pasa por el apoyo internacional para lograr un cambio político en el país, para describirlo de alguna manera, ¿no? Resumirlo de alguna manera. En el caso de Capriles, bueno, él entiende que lo mejor sería participar en las elecciones del 6 de diciembre, dice él, para convertirlo en una especie de hecho político que movilice a la población y que de alguna manera, bueno, logre ejercer toda la presión, no solamente, digamos, buscando, obviamente, el triunfo electoral, pero en caso de que este no se dé por una razón de que se ejecute un fraude o haya algún tipo de irregularidad, pues bueno, la gente pueda presionar y exigir la defensa de ese voto. Y en el caso de Guaidó, que repito, bueno, es una posición que es de Guaidó, pero que ha sido suscrita por 27 partidos en un comunicado, entre ellos el partido de Enrique Capriles, ¿no? Primera Justicia, y la mayoría parlamentaria, bueno, lo que hablan es de no convalidar lo que han calificado como un fraude, no participar en una elección que consideran no tienen todas las condiciones, todas las garantías, que es algo que también, por cierto, no solamente lo considera la mayoría parlamentaria, sino que también ha sido advertido por la propia Unión Europea. Recuerda aquel comunicado de Josep Borrell, donde decía que bueno, no existían las condiciones, que no había garantías, tanto así que la Unión Europea rechaza la posibilidad de ser observador del proceso. También ha sido advertido otros países, Estados Unidos, pero también países de América Latina, que ya han advertido que estas elecciones no tienen las condiciones. Y entonces, bueno, la línea sería no participar y llamar a la movilización, a la activación de la protesta y también de una consulta que pueda impulsarse desde la Asamblea Nacional. Yo te diría que básicamente así pueden resumirse estas tres posiciones. Obviamente, bueno, sobre la factibilidad que tú señalas, bueno, estás enfrentando a un régimen que hasta este momento bueno, ha resistido todas estas políticas. Yo creo que esto es algo mucho más complicado, mucho más complejo, porque fíjate que yo a veces digo que en los últimos tiempos, ¿no? Aquí ha salido mucho turcólogo, mucho bielorrusiólogo para entender el tema de Venezuela y parece que hay poco venezanólogo o cosas por el estilo. ¿Me explico? O sea, hay que recordar todo lo que ha ocurrido aquí también, ¿no? Los caminos que se han transitado acá, qué tanto se ha podido avanzar hacia ese objetivo del cambio, donde ha chocado, por ejemplo, aquí se intentó en su momento, o se ha transitado la vía electoral. Hay que recordar que el reclamo de Guaidó y de los partidos es por elecciones libres y competitivas, no es otra cosa. Esa es la bandera que han levantado y que apoya a la comunidad internacional en este momento, es decir, que la solución pase por una elección libre, competitiva, con garantías. Pero bueno, recordar lo que pasó por ejemplo, cuando se comparaba con el tema de Turquía, que me hacía referencia a eso, se decía, bueno, que la oposición en Turquía ganó la principal alcaldía de Turquía, entonces es un ejemplo. Bueno, eso es lo que hizo la oposición hace ya como 10 años, cuando ganó la alcaldía metropolitana, y la alcaldía metropolitana, bueno, se desvalijó hasta eliminarse la alcaldía metropolitana. O sea, tú has transitado por una vía donde el voto ha sido, bueno, cualquier resultado ha sido burlado. O sea, recordar lo que fue la reforma, bueno, la reforma se aplicó. Las gobernaciones de alcaldía, bueno, fueron vaciadas de contenido y al final les crearon unos protectores, les crearon otros organismos paralelos. La elección parlamentaria la ganas y te desconocen los 2/3 de la elección, del triunfo, tan así que, bueno, hay un estado Amazonas y los indígenas del sur que quedan sin representación. Eso por un lado, pero también es cierto que es intentado una vía de protesta, de presión, y recordar lo que pasó en el año 2014, recordar lo que pasó en el año 2017. Entonces creo que también hay que evaluar todo lo que se ha hecho, todos los pasos que se han tomado, incluso una consulta paralela, se puede decir así, se convocó en 2017, el 16 de julio, y al final aquello no tuvo ninguna concreción en hechos políticos, pero además hasta se prestó luego para servir como un factor de división. Pero hay que recordar todo lo que ha pasado, se han intentado muchas vías, se han intentado muchas acciones, hasta este momento, bueno, claramente no se ha alcanzado el objetivo, y creo que cada una de las partes, por eso te decía, tienen que revisar hasta qué punto, bueno, tú puedes fortalecer las coincidencias que existen, atenuar las diferencias y conseguir una hoja de ruta que sea factible, sí, pero que además convoque a la mayoría, o sea, que la mayoría se sienta identificada, que la abrace y que haga todo el esfuerzo para impulsarla, porque está claro que divididos no tienen ninguna posibilidad de triunfo,
Y yo te diría, si bien se dice que, bueno, el sueño de Maduro es que la oposición no participe en la elección. Bueno, yo creo que ese es el sueño uno, pero el mayor sueño que tiene es que participe dividida. O sea, si tú vas dividido, fracturado a cualquier proceso, pues bueno, obviamente eso va debilitando tu posición y tu capacidad de avanzar. Hay quien dice, Pedro Pablo Peñalosa, nuestro invitado, que hoy día pesa mucho el ego de los políticos, que parecen más mostrar su nombre y su foto que su proyecto. ¿Qué crees que tiene que ver con esto en este momento, con mostrarse de cara a ese 6 de diciembre, por ejemplo? Mira, obviamente puede darse todo este tema porque así se percibe, ¿no? Al final en la opinión pública, bueno, que es un tema de egos, de que cada quien tiene su liderazgo, que hay una competencia, yo digo que es una competencia por la medalla de plata, ¿no? Por el subcampeonato, que es, bueno, entretenerse en la lucha por la conducción de la oposición, alguien podría verlo así, pero también yo te diría que apuntando al tema de fondo, creo que también es lo que te decía de la hoja de ruta, es decir, es complicado que con visiones tan distintas, si tú consideras que una visión no tiene ningún tipo de posibilidades de éxito, que al contrario es una cosa que te lleva al fracaso, que no te permite avanzar, bueno, es muy difícil que tú la suscribas. Insisto, en el pasado se pedía la foto y bueno, entonces, bueno, había factores o había episodios donde la unidad se facilitaba, sobre todo en el tema electoral. Entonces, bueno, aunque no era nada complejo, aunque no era nada fácil, perdón, porque es complejo poner de acuerdo tantos partidos, bueno, se alcanzaron esos acuerdos en cuanto a las candidaturas. Pero luego tú de repente ganabas el espacio o avanzabas allí, tú veías todas las dificultades que tenías para ya ejecutar política. Yo creo que aquí lo que hay que estar consciente de que es complejo el proceso, pero que lo que se debe exigir es el esfuerzo para que se deje de lado, repito, esas diferencias que existen, de alguna manera atenuarlas, van a estar allí, pero controlarlas, atenuarlas y potenciar las coincidencias que pueden existir. Pero es un proceso que es complejo, como te digo, porque hay visiones que pueden ser distintas. Repito, más allá de caer en el tema del ego, que obviamente eso siempre va a estar ahí, y repito, la gente al final, bueno, lo percibe como tú señalas, y tú ves los comentarios en las redes, que cada quien trabaja por su causa o por su nombre. Bueno, pero repito, yo más allá de eso, creo que aquí lo fundamental es concentrarse en la hoja de ruta, ¿sabes? Qué tan factible, qué tan seria es, y además qué tanto puede entusiasmar, conectar con la gente, que las mayorías puedan verse identificadas, que asuman esa hoja de ruta como propia y trabajen por ella. Creo que eso es lo fundamental, repito, más allá de caer en el nombre que te guste más o en el nombre que quiera ponerse allí en la mesa, y creo que también además la gente así lo percibe y lo valora al final, ¿no? Porque como te digo, el tema de la unidad se ha convertido en un elemento que la gente valora muchísimo y que la gente además exige mucho, ¿no? Siendo muy complejo, pero que la gente exige, y eso obviamente también es una cosa a la que deben dar respuesta el liderazgo político. Y se ve claramente en estos mensajes que voy a compartir contigo y con la audiencia, y a ver si quieres después hacer algún comentario. Dice, preguntábamos nosotros, ¿qué sería necesario para que los políticos se pongan de acuerdo? ¿O cuál estrategia le parece a usted la adecuada? ¿O construir una sola estrategia debería ser el primer paso? Y los comentarios van en este sentido. Enrique dice, dinero. Mucho dinero de por medio, dólares, euros, con eso se ponen de acuerdo. Isabel dice, gente que quiera Venezuela con todo su corazón, que no le tenga miedo al trabajo, que tenga sólidos principios y sepa trabajar en equipo por el bien común. ¿Existen? Dice, claro que sí. Germán habla de 3 puntos: renovación total de la dirigencia política, acuerdo unitario, realizable, objetivo, sin atajos, cónsono con la realidad, y que los ciudadanos nos activemos en un frente único cuya finalidad sea el cambio del gobierno actual. María, por ejemplo, dice, buenos días. Lo primero, quitarse el color partidista, colocarnos todos los colores de nuestra bandera, que nos recuerda que todos somos Venezuela sin partidos y desprendido de egos. Ya basta de tanta desidia, reaccionemos o nos hundimos más. Pedro Luis, otros 3 puntos: respetar las instituciones y autoridades democráticas que quedan. 2, no promocionarse con planes o ideas personales sin antes haber logrado un acuerdo. O 3, entender que queremos que actúen engranados más que conocer un detalle preciso de lo que harán para lograr el objetivo. Bitsmari dice, la unidad está sobrevalorada. ¿Cuál fue el logro de todas las formas de unidad de oposición, mesas, mesitas, coordinadoras en estos 20 años? Dice ella, se puede trabajar con un objetivo común, cada quien por su lado, reconociéndose y sin desestimar ninguna posición. Ángel Ceballos, una de las razones por las cuales el gobierno se mantiene en el poder es su cohesión, su efectiva estrategia y claridad de objetivos. La oposición
carece de todo esto, especialmente cohesión, que es la clave para derrotar hasta el gobierno más formidable, dice. Financiega dice, buen día Román, que debe colocar a Venezuela primero y no los intereses personales o partidistas. Ese ha sido el problema desde siempre y por eso el régimen tiene más de 20 años en el poder. O Isiali dice, me pareció que en enero de 2019 se le dio por unanimidad el voto de confianza a Juan Guaidó y no hay resultados. No sirvió y no se puede seguir esperando. Tamara dice, yo pienso que una sola estrategia debería ser la vía y que los políticos por primera vez piensen realmente en el pueblo, no en su ego o en sus bolsillos. Y quiero cerrar con este de Belén. Ella dice, la honestidad como premisa, dimensionar al enemigo, qué acciones son posibles, gerenciar las competencias, dar espacio a todos los sectores de la sociedad, apoyo internacional. Digamos, hay tantos hilos conductores, hay tanto denominador común en todos estos mensajes. La gente lo tiene claro, los políticos lo tienen. Sí, fíjate, me parece muy interesante lo que dicen allí, atendiendo uno de los mensajes que señalaba, algo así como que la unidad, que es algo también que hemos escuchado y que es así, bueno, no es un fin, sino un instrumento para poder avanzar. Pero también lo que te digo, hay que entender que, bueno, esto es un debate que es complejo, que se pudiera de repente sí cuestionar, que llega tarde, o a ver, digamos, esto es un tema que tú has podido avanzar y has podido llevar de otra manera desde principios de año, de enero, porque todos sabían que la elección estaba pautada para diciembre de este año, entonces no te puede sorprender eso, ¿no? Entonces sí se puede exigir, obviamente, o sí se puede reclamar que esto no haya avanzado a otro ritmo desde principios de año, entendiendo que existían esas diferencias, para no tener que hacerlo ya, bueno, estamos entrando al mes de septiembre, ¿no? Pero lo que te digo, más allá de eso, es importante que para mí, insisto en esto, porque creo que es lo clave, es el tema de la hoja de ruta, es decir, tú dices, bueno, que tienes que apoyar a uno o a otro. Yo que he escuchado a uno y a otro, bueno, entiendo las diferencias que existen, son los diferentes enfoques. Entonces, claro, tú dices, bueno, la unidad, pero la unidad no puede ser para tirarse por un barranco, ¿no? Todos de acuerdo, saben que tirarse por el barranco, por ejemplo. Y esto lo digo porque, repito, escuchando diferentes voces en el debate, las propuestas que tienen, sin caer en la descalificación de que esto es por un tema de dinero y por un tema de que, bueno, yo simplemente estoy aquí para sabotearme, mucho menos entendiendo o dando o partiendo de la premisa de que, bueno, que cada quien tiene una visión, entendiendo que es la visión que debe desarrollarse para alcanzar el objetivo. Yo, como te digo, en este momento uno ve, bueno, que hay un esfuerzo que está desarrollando Guaidó para alcanzar ese consenso, ese respaldo. Cuando hablamos de la posición de Guaidó, como te decía, bueno, también tenemos que destacar que este comunicado fue firmado por 27 partidos. Y ahí están los partidos de la mayoría parlamentaria, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y otros que lo respaldan. Y que, bueno, está este avance de estas discusiones con la sociedad civil, diferentes sectores, pero bueno, creo que en todos hay, sobre todo recordando lo que fue el comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, bueno, esta inquietud de que tú no puedes caer en el vacío, o sea, no basta obviamente con rechazar la elección, sino que tendrías que, bueno, presentar una alternativa de acción, porque si no, bueno, puede repetirse lo que fue el año 2018, donde dijiste no participo, pero aquello quedó, caíste en el vacío absoluto, que hay que decirlo luego, viene a llenarse en el año 2019 cuando Juan Guaidó asume la presidencia de la Asamblea Nacional y presentó una hoja de ruta que fue respaldada por amplios sectores del país. Entonces creo que aquí lo fundamental es trabajar en esa hoja de ruta, entendiendo que hay diferentes inquietudes, que hay preocupaciones que son válidas, que no se quiere caer en el vacío, que se quiere obviamente avanzar hacia esa transición política, y eso es el esfuerzo que tiene que poner ahorita el liderazgo. Pero tú no puedes imponerte, digamos, por un nombre, tú no puedes imponerte, tú tampoco puedes imponerte interviniendo partidos ni persiguiendo a nadie, sino que tienes que hacerlo a través del diálogo, del entendimiento, de la negociación, y bueno, entendiendo que hay inquietudes por todo lo que ha ocurrido y también que hay críticas, que hay cuestionamientos, porque también hay un proceso que, como el mismo Guaidó ha admitido, sufre un desgaste, sí, porque eso hay que entenderlo por los fracasos que se ha tenido, por los errores que se han cometido, eso también hay que tomarlo en cuenta, y que tú no puedes imponerte dando un manotazo a la mesa, porque aquí no hay caudillo, y bueno, eso mismo entiendo por lo que ha declarado, lo tiene claro Guaidó, y por eso es que, digamos, no impone una línea, sino que está en un plan de negociación, de escuchar a diferentes sectores para presentar algo que bueno, pueda convocar a la mayor parte del país, pero es un tema, un esfuerzo que tienen que hacer todos allí por las diferentes visiones que existen de cómo acercarse al fenómeno y sobre todo la hoja de ruta que tú planteas para enfrentar esto, ¿no?
Pero Pablo, en el minuto que nos queda, a ver, Juan Guaidó será presidente de la Asamblea Nacional hasta el 5 de enero del año próximo. James Story este mismo fin de semana reiteró el apoyo de los Estados Unidos a él y a lo que él representa, incluso han dicho más allá del 5 de enero. Tiene un cheque en blanco Juan Guaidó porque con el tiempo, pues bueno, esos fondos se van acabando, los del apoyo, los de la paciencia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si en unas semanas, digamos, quiero entrar en el terreno de la especulación y pensar que a lo mejor Enrique Capriles le da una tarjeta para participar el 6 de diciembre? ¿Qué puede pasar si esto ocurre al cabo de unas semanas? Bueno, fíjate, es complejo lo que señala. Yo te diría, lo de cheque en blanco no existe. Y eso viene relacionado con lo que te comenté antes, ¿no? Con ese mismo desgaste que ha admitido Sí. Guaidó. Y yo creo que todo este esfuerzo de negociar es porque tiene claro que no hay cheque en blanco. Es decir, sabe que no puede, esto no es una imposición, que no puede decir vamos todos por aquí y todo el mundo va a ir por ahí, sino que tiene que escuchar, conversar, atender las críticas, los cuestionamientos, las propuestas, las ideas, las inquietudes. O sea, creo que está claro que no hay cheque en blanco y está claro que más bien tiene que, bueno, digamos, dialogar, negociar, entenderse y hay un esfuerzo allí. O sea, que eso es una demostración de que no hay cheque en blanco ni mucho menos. Y menos luego todo lo que ha pasado, que como te decía, esto impone una etapa de autocrítica, de revisión, etcétera, etcétera. Sobre lo que señala, lo conectaría con algo que te decía antes, ¿no? Que si bien dicen que Maduro no quiere que la oposición participe y obviamente ha hecho todo lo posible para que eso sea así, bueno, eliminando garantías, persiguiendo partidos, interviniéndolos, etcétera, también es cierto que su mayor sueño es que participe dividida. Una oposición que participe dividida, pues bueno, obviamente genera toda esa discusión, sobre todo porque hay dirigentes de dirigentes, y Capriles tú no vas a despacharlo diciendo que es un alacrán o que se vendió, ni mucho menos, ¿no? O sea, creo que está claro que sería una fractura de otro nivel que sí generaría, pues bueno, un golpe fuerte para la oposición. Además que él está proponiendo, o sea, en ese caso sería una acción, o sea, no sería simplemente quedarse en una esquina criticando y qué sé yo, esperando que venga una solución de otra parte, sino que sería una acción que sí generaría unas consecuencias. Obviamente, como te digo, ya se ha advertido que no se reconoce, varios países que no reconocen esta elección parlamentaria por no tener las condiciones y no tener las garantías. Entonces, claro, también tienes ese elemento de una comunidad internacional, buena parte de ella, que Occidente al menos, bueno, los países de América Latina, Estados Unidos, buena parte de la Unión Europea, que han señalado que esta es una elección que no tiene las garantías y las condiciones. Entonces también caemos en un escenario bastante complicado a partir del 5 de enero del año 2021 por todo este tema que estamos señalando de que tampoco hay una elección que la comunidad internacional vaya a aceptar como válida, ¿no? Un parlamento que se crea que es una solución al problema. Al contrario, se ha advertido que eso vendría más bien, bueno, a aumentar, ¿sabes? Como un expediente que tú has venido haciendo de elecciones cuestionadas, que parte de la constituyente, y fíjate lo que pasó con la constituyente, que estaba allí, pero al final no generó absolutamente nada, ni tuvo ningún tipo de reconocimiento, ni solucionó absolutamente nada. Luego la del 2018, que genera toda esta crisis de desconocimiento de la comunidad internacional o de buena parte de ella, ¿no? Occidente, digamos así, Unión Europea, Estados Unidos, países de América Latina, que cuestionan esa elección. Y bueno, hemos visto que más bien estos procesos electorales, lejos de solucionar problemas, lejos de normalizar, lo que han venido es agudizar el enfrentamiento, el desconocimiento, la crisis. Entonces, es también un escenario complicado porque, como te digo, no pareciera ser de esa elección nada que dé una solución, al contrario, sino un elemento que puede más bien aumentar las tensiones, aumentar la crisis política y también, digamos, esta situación de absoluta, bueno, caos, ¿no? que vive el país. Pero bueno, creo que tienen unos elementos bien complicados y también para la oposición en ese caso, porque una cosa es la participación de Henry Falcón en el 2018, que bueno, aquello o sea, no tenía, digamos, no generó mayor repercusión. Obviamente siempre se exige esa unidad de la que venimos hablando, pero bueno, es un liderazgo distinto. Otra cosa es Capriles y bueno, por todo lo que ha representado entre la oposición y entiendo que ese es el esfuerzo entonces que está haciendo ahorita Guaidó y la mayoría parlamentaria para buscar que se actúe en un solo bloque y evitar esas divisiones, ¿no? Claro. Pedro Pablo, gracias por atendernos esta mañana. No, gracias a ti, un abrazo. Pedro Pablo Peñalosa es periodista de La Fuente Política, ha tenido la gentileza de ayudarnos a entender un poco más